lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. A veces nos sentimos agobiados, como que no tenemos salida y la verdad es que empieza un poco de decaimiento en nuestro ánimo, nos sentimos sin fuerzas y lo que primero nos dicen es, estás estresada. Estamos el día de hoy con Andrea Salmon, ella es psicóloga clínica, con quien vamos a hablar sobre el estrés y sus consecuencias. Andrea, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. El estrés y sus consecuencias. ¿Por qué he planteado este tema para conversar contigo? Porque no solo psicológicamente nos afecta, sino también físicamente. Pero en realidad, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es una respuesta natural del cuerpo. Como todas las emociones, cumplen una función adaptativa del ser humano, una función para que el ser humano pueda interactuar con el ambiente. Entonces, la gente, bueno, tenemos una idea peyorativa, podríamos decir, de la palabra estrés, porque estamos estresados, estamos con ansiedad. Sin embargo, podría ser saludable en una medida reducida, en una medida natural, porque, por ejemplo, si tú tienes un poco de estrés porque tienes que entregar un proyecto, entonces eso te hace, pues, saber que debes de hacerlo. Empeñarte más. Exacto, motivarte. Por ejemplo, si estás cruzando la calle, entonces estás un poco estresado de que vienen muchos carros, entonces tienes que tener un poco de cuidado. Pero el estrés adaptativo puede pasar a ser perjudicial cuando ya es una sobrecarga, cuando ya sobrepasa la capacidad adaptativa del ser humano, porque entonces ya no lo estamos pudiendo manejar y nos está sobrepasando, está siendo más fuerte que nuestro raciocinio, que nuestra toma de decisiones. Ahora, el estrés, ¿cómo afecta psicológicamente? Porque hay personas que llegan a un extremo, a un cuadro clínico incluso, por el estrés. Sí, el estrés, como te decía, es una respuesta del cuerpo, entonces también es una respuesta fisiológica, en donde hay alertas, en donde se activan algunos sistemas, no solo de constructos personales, sino también, como te digo, fisiológicos, nuestro ritmo cardíaco, puedes empezar con sudoración, puedes tener dolor de estómago, puedes tener dolores de cabeza y si se hace crónico, entonces estos dolores y esta somatización también se puede hacer crónica y ya no está tan asociada al suceso inicial, sino que ya es una forma de tu cuerpo en cómo reacciona, cómo vive. Entonces es muy importante abordarlo para que sea, pues, solo haya un estrés agudo por una situación específica y no se haga un estrés crónico, es decir, una forma de vivir, una forma de llevar nuestra vida. Porque incluso he conocido de casos que van a parar a la clínica. Sí, porque como puede ser que ya, ya no te adaptes a él, sino que ya es perjudicial, ya sobrepase tus capacidades, entonces ahí viene, por ejemplo, un ataque de pánico, que es muy cercano y muy similar a sentir que estás ahogándote, que no puedes respirar, hay desmayos, hay dolores que son insoportables. Entonces sí, el cuerpo nos avisa, el cuerpo es una forma en que el ser humano nos dice, nuestro cuerpo nos dice, tenemos que trabajar, esto ya es demasiado. Y lo que está sucediendo hoy en día es que pensamos que es normal vivir un poco estresados. Ajá. Entonces estamos constantemente en un nivel de alerta que ya no se nos hace raro porque así estamos siempre. Entonces estar en un poco alerta es nuestro normal y entonces estamos también susceptibles a que cualquier cosa del día ya nos ponga en un nivel mucho más elevado, más fuerte. Entonces yo creo, y yo siempre trabajo así con mis pacientes, en regular nuestro sistema nervioso, en enseñarle de nuevo a nuestro cerebro. Tú sabes que el cerebro ahora se ha descubierto se han hecho muchos estudios hace muchos años, es permeable y podemos reaprender. Entonces tenemos que darnos cuenta que el estar ocupados, que el vivir ajetreados, no significa que debemos estar estresados. Debemos de estar en control de nuestro día y de nuestras actividades, en control de las situaciones y cuando no tengamos ese control, saberlo gestionar, saberlo identificar para no sentir ese estrés tan elevado. El problema yo creo que radica en que estamos normalizando el estrés. Así es. Tú dices, esa persona es súper estresada cuando ya la ves
que no domina, podríamos decir, su forma de ser. O sea, cuando ya la ves, se nota que está muy alerta y muy, digamos, inquieta. Pero pensamos que es normal estar un poco estresados, pensamos que es normal estar conversando tú y yo decirte, espérate un momentito, y mandar un mensaje y decirte, déjame imprimir esto de acá, voy a llegar tarde a lo otro. Entonces nos parece eso como, wow, esa persona está súper ocupada, es súper Activa, lo resuelve tiene todo. su vida hecha, qué cosa, es súper solicitado. Y no nos estamos dando cuenta, uno, que nos vamos a enfermar o nos estamos enfermando. Y dos, como te digo, que el cerebro empieza a aprender, ok, esto es lo normal para Andrea, esto es lo normal para Elsie, sentirnos así. Entonces tenemos que, como digo, enseñarle a nuestro cerebro que eso no debe de ser. Y nosotros también darnos cuenta que muchas veces nosotros somos los que nos exigimos esos resultados. Entonces ahí es donde vienen pensamientos perfeccionistas, ahí es donde viene también nuestras autoexigencias. Hay que hacer yo creo que un autoconocimiento, una evaluación de nosotros para poder manejar el estrés. ¿Nos arriesgamos también a estos pensamientos negativos? Sí, está sucediendo mucho que pensamos siempre con mucha más dureza hacia nosotros mismos que hacia el resto. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que tú estás trabajando, que estás ocupada, que algo no te resultó bien, yo digo, bueno, es normal. Pero si a mí me pasa, yo digo, debí haberlo hecho de una manera. Entonces, tenemos muchas autoexigencias y yo creo que parte, Elsie, de lo que en psicología se ve mucho y es el no conocernos. O sea, no tener claro quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros detonantes de estrés, qué es lo que nos provoca un desborde, para de esa manera estar un poco anticipados. Y fíjate que no solo estamos hablando de no reaccionar de forma excesiva y con estrés, sino que también tenemos que ver el otro lado, y es alimentarnos de lo positivo, nutrirnos de lo positivo, para tener un estado de ánimo y un estado de ser saludable, regulado, en donde los estresores sí nos inquieten, pero no nos desborden. Incluso tú mencionabas en este momento de la autoexigencia, ¿no? Y el problema es que nos atormentamos, porque a lo mejor lo hicimos bien, pero pudimos haberlo hecho mejor. Sí, y nos estresamos y nos comparamos. En tal momento yo actué de esa forma y me fue mejor de lo que ahora me va a ir porque no puse atención a determinados puntos. Y, o sea, llegas al punto de que se te va el sueño porque lo hubiera hecho otra vez. Y no das descanso a tu cerebro. No. Y el sobrepensar, yo diría que es una de las crisis mayores. Se sabe que ahorita la ansiedad es un problema mundial de salud. Y una de las manifestaciones de esta ansiedad es el sobrepensar. Eso nos está agotando, eso está bajando nuestro sistema inmune, eso está dañando nuestro ser y nuestras relaciones interpersonales. Como tú dices, sí, la autoexigencia, el comparar, ahí podría alguien mencionar, bueno, las redes sociales, sí, porque es otra forma también de comparar, pero viene también mucho de nuestras creencias, ¿no? De decir, por ejemplo, tú y yo, somos madres, trabajamos, entonces tengo que tener bien acá, tengo que tener bien la casa, tengo que yo también nutrirme, entonces ves a otra que está haciendo cosas por sí misma, entonces uno le da culpa o está trabajando más y uno dice, lo puedo hacer. Entonces, viene de un autoanálisis, nosotros conocernos, también nosotros saber un poco cómo es nuestra personalidad, conocer también eso, ¿no? Cómo reaccionamos, para, de acuerdo a ello, poder saber qué es lo que nos va a sacar un poco, desencajar un poco de nuestro eje saludable, ¿no? Porque tú sabes que el ser humano, ¿hacia dónde va? Lo que busca el ser humano siempre es el bienestar. Pero asimismo, nuestro cerebro está programado para usar la menor energía posible para la conservación. Entonces, a veces huimos un poco del cambio, nos cuestan algunas cosas que no vayan. El salir de nuestra zona de confort. Exacto. Entonces, viene eso que también nos genera estrés. Ahora, también puede ser un autosabotaje que nos hacemos de acuerdo a cómo uno ve la vida en general. Creo que si la vemos desde un lado positivo, a la final cogemos las cosas que tenemos que hacer o que nos pasa
de forma más relajada. Así es. Pero si lo vemos desde otra perspectiva de como que todo tiene que estar bien, el autosabotaje, porque eso nos va a traer consecuencias, porque no siempre nos van a salir las cosas como nosotros queremos, si no estaríamos viviendo en un mundo de fantasía y Así de es. toda perfección, pues si todo va a salir de acuerdo a lo que queremos o a lo que deseamos. Así es, y eso también nos trae malestar, porque el ser humano siempre está buscando algo nuevo, o sea, es instintivo tener un proyecto, tener una ilusión, entonces siempre estamos tratando de superarnos o de llegar más allá. Pero eso que dices también es muy interesante. Pienso que hay dos cosas fundamentales en la vida, que es conocernos nosotros y, como tú bien dices, saber hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que queremos de la vida? Y esa sería, bueno, nuestra gran meta general. Pero también entonces, una vez que tenemos clara esa meta, saber, ok, entonces, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué quiero de mí en el aspecto laboral, en el aspecto familiar? Y de esa manera, tener clara también cuál es nuestra visión. Como yo decía hace poco en un video que hice, ¿qué lentes tienes? Si tú tienes unos lentes muy exigentes, muy pesimistas, muy negativos, entonces está sesgada y tu visión siempre vas a está estar así. marcada. Exacto. Y entonces es más propenso a que tengas estrés. Hay muchas técnicas para manejarlo y eso también es interesante hablar. El estrés se puede disminuir con la actividad física, con dedicarte un tiempo a estar presente en donde estás, la terapia cognitivo-conductual, a conocer cuál es tu conducta, lo que piensas, cambiar un poco ese entorno, y generar momentos que te den paz. Y otra cosa muy importante es la planificación, porque a veces el apuro y el no cumplir esos pendientes es lo que vivimos nos causa. al límite. Así es. Estamos conversando con Andrea Salmon, ella es psicóloga clínica y estamos tratando el tema del estrés y sus consecuencias. Hay formas de bajar ese nivel de estrés e incluso al mismo tiempo tener una buena salud, porque si estamos estresados, nuestro cuerpo va a reaccionar y no de forma positiva. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Sin Peros ni Rodeos, estamos conversando con Andrea Salmon, ella es psicóloga clínica, estamos tratando el tema de la ansiedad y sus repercusiones, sus consecuencias, tanto físicas como psicológicas. Pero existen técnicas, Andrea, de cómo nosotros tratar de bajar ese nivel de estrés. Sí, por supuesto que sí. Bueno, primero, de forma anticipatoria, ¿no? Tratar de tener una, como estaríamos en el dentista, una profilaxis, ¿no? Tener siempre un análisis, ver cómo está nuestro estado, tener una vida saludable. Pero si una vez que ya estamos sintiendo, bueno, esto ya está crónico, tengo mucho estrés, ¿cómo lo manejo? Número uno, tratemos de hacer actividad física. Habrán unos que dicen, no tengo tiempo, o sea que si esa es la solución, estoy fregada porque no hay cómo hacerlo. Siempre hay cómo mover algo el cuerpo, así sea 10 minutos, así sea saltar la cuerda, así sea dar una vuelta en la manzana, si trabajas en un sitio para quedar más lejos y caminar. Es importante porque nuestro cuerpo, sabemos que se segregan hormonas que nos ayudan a aliviarnos, ¿no? En este caso endorfinas, pero también es porque el estrés, ¿dónde está el estrés? El estrés se empieza a manifestar en el cuerpo, pero empieza a ser mucho mental, pensamiento, dudas, incertidumbre. Entonces, salir un poco de nuestra mente y activar un poco el cuerpo, conectar con nuestro cuerpo. En el ejercicio físico empezamos a hacer eso. Otra técnica muy importante y que va a ser vital siempre para el bienestar es saber decir no. Eso nos cuesta muchísimo, y sobre todo a las mujeres. Nos cuesta muchísimo saber decir no, que vendría a ser otra forma muy clara, obviamente, de poner límites. Necesitamos poner límites, saber decir no, porque entonces así podemos delimitar, obviamente, el alcance de nuestras capacidades, de lo que podemos hacer, y no nos comprometemos a todo. Conocer también nuestras capacidades, nuestros atributos, nuestros dones. Nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones. Sí, exacto. O sea, así como sabemos todo lo que es positivo, también saber, ok, esto ya me desborda, esto ya es mucho para mí. Estar, por ejemplo, en este entorno, en este tipo de reunión, me genera tal cosa, entonces voy a ir un momento limitado o voy a tener este tipo de apoyo. Y eso vendría a ser otro aliciente, otro ayudante
del estrés, que es tener una red de apoyo. Y hay que ver cuál es, porque a veces pensamos que es nuestra familia y a veces no lo es, a veces sí, o puede ser una amiga, o puede ser en un entorno totalmente nuevo para ti. Puede ser que te has metido a un club de libro, a un gimnasio, las mamás de tus hijos del colegio, y esa red puede ser una ayuda. Puedes tener conversaciones o simplemente momentos que te distraigan y te ayuden, ¿no? Para el estrés va a ser vital, o sea, como base, adicional a lo que estoy diciendo, como base es lo principal, nuestro estado de ser, nuestra salud, nuestro cuerpo. Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que dormir bien, tenemos que tener pensamientos buenos, ¿no? Tener expectativas que sean Enriquecedoras también, enriquecedoras, claro. que no sean irreales. Entonces, nutrirnos un poco como para tener un estado neutro. Es como que vayas al doctor y te diga, ok, te voy a curar esta enfermedad, pero tu cuerpo ya de por sí está enfermo, está en déficit de tales vitaminas. Entonces, necesitamos tener un estado regulado. También puede ser cuando nos ponemos la vara muy alta. Entonces, al ver que no vamos a llegar, ya todo se va al piso, nos frustramos, Sí, nos sentimos que no podemos, incluso nos autoagredimos, no físicamente, pero sí psicológicamente, no sirvo, qué boba que soy, debí haberlo hecho de esta sí. forma. Sí, tenemos que, a ver, algo importantísimo y muy interesante es que nuestro cerebro no sabe cuando algo es verdad o no es verdad. Simplemente lo percibes. Tú puedes ahorita sentir un susto porque viene alguien y te viene, digamos, por ejemplo, un animal. Ya, te asustas. Pero si tú te imaginas eso, también te asustas y tu cuerpo no sabe distinguir entre lo que es real y lo que no. Entonces, si tú te repites constantemente palabras negativas, eh, vas a pensar y te las vas a creer y tu cerebro va a estar como más, un poco más, va a tender más a pensar que no va a poder. Y Eh, se inclina más a lo Se inclina negativo. más a lo negativo y deja de observar lo positivo. Esa es otra cosa que nos puede ayudar muchísimo a tener un estado saludable y de bienestar, que por redundancia va a ayudar a que no tengamos tanto estrés y es aprender a vivir el momento, a estar en el momento. Eso no quiere decir no planificar, no pensar en el futuro, la vida es solo una, es hoy. No, lo que quiero decir Dios es, Dios proveerá. proveerá, ya veremos qué pasa. Eh, no, sino tener esta atención plena, que ahora se habla mucho el mindfulness, es estar observadores del ambiente. Como te decía, el estrés nos lleva a muchísimos pensamientos. Entonces, si tú estás conectado con el ambiente, tú estás viendo quién está al frente, estás observando su forma de ser, su pelo, sus ojos, estás viendo que esto está bonito, estás sintiendo que la temperatura está agradable. Entonces, estás un poco más conectada con el entorno y de por sí ¿Te va a bajar, relajas? te relajas y baja un poco tu pensamiento. Entonces, vas a entrenar a tu cerebro a estar observador de lo que vive, porque qué pena que da él, sí que cuando uno está tan estresado y con tantos pensamientos, dejas de vivir, porque estás viviendo, pero estás en tu mente. O también este estrés que los ecuatorianos estamos viviendo, porque abrimos las redes sociales, secuestraron a tal, encontraron muerto ni sé quién, la campaña electoral que se están sacando las garras y se están despellejando todos. Es una cosa que, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar Sí, con el país? Y si salgo tal vez hasta las 10 de la noche, pero regreso inmediatamente, cojo otra vía por donde va a ser menos peligroso, también eso nos afecta, ¿verdad? a eso nos afecta y hay personas que les afectan mucho más, porque también hay personas que necesitan más control y hay otras que pueden vivir un poco con más, digamos, más relajados. Yo admiro a las personas que no pasa nada. Y yo, ¿cómo Claro, que no pasa? ¿Que no has visto las noticias? claro. Pero lo toman súper, no va a pasar nada. Yo también creo que es el tema positivo que le ponen la perspectiva positiva a la vida, ¿no? Sí, tu forma de ser, o sea, ahí es donde regresamos al tema de la personalidad, tu constructo personal. ¿Qué es el constructo personal? Lo que has vivido, más tu personalidad, más el entorno en el que vives. Entonces, claro, una persona que ha vivido en una situación de riesgo o muchas experiencias va a tener una visión marcada, aunque no quiera, tiene cierta tendencia a otra que no, pero mucho influye también la personalidad y la intención, porque siempre podemos tener la intención de pensar de una manera más positiva, no optimista y real de arcoíris y de que esto nunca va a suceder,
pero sí decir, bueno, voy a tener estas precauciones, pero entonces, ok, está la situación tan complicada, yo voy a ser un generador de cambio. Y la gente dice, es como que tú veas basura en la calle, tú dices, un chicle más, una funda más, no hace, pero no lo hacemos, ¿no? ¿Verdad? Porque no está en nosotros ensuciar, por ejemplo. En este caso es lo mismo. Tú ves que la vida, el Ecuador, lo que sea, está complicado. Tú puedes ser un generador de cambio, aunque creas que tu posición es muy pequeña. Cada uno desde su trinchera. Claro, y generar algo de alegría, alguna conversación interesante. Quizás influyes en esa otra persona que sí estaba muy estresada y con miedo y mañana esté con menos miedo y empiezas a hacer una cadena de vivir un poco mejor y con bienestar. Atraer lo positivo puede ser, si es que me muestro también así positiva. Estar observadora de lo positivo y, como te digo, verlo, porque como dejamos de vivir al estar tan estresados, las oportunidades están y lo positivo está, pero no lo vamos a ver porque estamos buscando y solo cegados a eso. Es como cuando vas a un mall y buscas un parqueo. Si tú ya dices está repleto, no voy a conseguir, simplemente no vas a conseguir el parqueo, porque tu ojo y tu cerebro está en mente de que no hay. Si tú piensas que sí hay y haces ese experimento, si tú dices sí hay, tú vas a ir al primer lugar donde tú creas que va a ser más cómodo y lo vas a encontrar. O no, pues cuando vamos en un carril, este carril no avanza y veo el carril de al lado que está que avanza, me cambio de carril y dejo de avanzar. Empiezo a avanzar en el que estaba. Y exacto, mira este ejemplo rapidito y súper gráfico. No sé si te ha pasado, que te dicen, por ejemplo, me voy a inventar, has visto que ahora hay muchos carros verdes fosforescentes y tú dices, no he visto ninguno. Yo creo que estás loco porque no he visto ninguno. Pero basta que te digan eso para que tú salgas y encuentres a cada momento un carro de ese color. Y eso tiene una razón científica y psicológica. Y es que si tú piensas que algo no existe, no lo ves. Pero cuando ya te dicen que sí existe, vas a estar, aunque no quieras, mucho más pendiente de eso. Entonces, por eso tenemos que entrenar a nuestro cerebro a ver esto positivo, a ver las oportunidades. Y bueno, a veces no me gusta hablar tanto de positivo o de optimista, sino de ver lo que nos hace bien, estar más alineados con lo que nos hace bien. Entonces, si no nos hace bien saber todas estas malas noticias, no necesariamente no ver las noticias, verlas, pero asimismo ver algo que nos haga bien. O sea, equilibrar un poco. Conversamos con, por ejemplo, yo que trabajo con tanto dolor y con problemas y situaciones, no me hacen mal, por supuesto, porque es lo que más me gusta, poder ayudar y trabajar, pero asimismo veo cómo me equilibro de otras formas, ¿no? Para... O sea, me imagino que ya en la noche tú dices, bueno, ahora sí me pongo a ver, me invento una serie muy jocosa, de mucho chiste. Sí, a rodearme de personas que amo, que me aman. Es como que descargas, ¿no? Sí. Y tratar, como te digo, de estar en un sistema normal, regulado, de no estar en esta alerta, porque eso es lo que nos está enfermando. Acuérdate que el ser humano no está preparado para estar en alerta constante, es como que tengas un carro acelerado. Eso solo se usa para acelerar y asimismo la alerta, es solo para huir. Entonces hay que regular eso de ahí. Y Andrea, ¿cuál sería tu mensaje ya para finalizar esta entrevista, que nos podríamos quedar horas de horas hablando porque me encantan este tipo de temas? ¿Cuál sería tu mensaje final para quienes nos están viendo y nos están escuchando? Sabes que pienso que lo más importante es que sepamos que somos buenos como somos, que siempre podemos hacer un poquito más, pero que no vamos a ser mejores por eso. O sea, no nos exijamos tanto, más bien de lo que sí somos, tratemos de hacerlo lo mejor posible, que sepamos que valemos por lo que somos y no más no por lo que hacemos, por lo que damos, por lo que tenemos, y de esa manera tratar de vivir mejor, que no pensemos que tenemos que ser perfectos en todo, que sepamos que el estrés no es saludable, que también merecemos un descanso, que no está mal que a veces te des prioridad a ti en lugar a algún proyecto o algo que te esté enfermando, ¿no? Que te está ocasionando demasiada preocupación y estrés. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Hemos tratado sobre el estrés y cuáles son sus secuelas, ¿no? Psicológicamente y físicamente, porque definitivamente nos enfermamos cuando no sabemos manejar nuestras emociones, en específico esta que es el estrés. Gracias, Andrea, por habernos acompañado. Estuvimos conversando con Andrea Salmon, ella es psicóloga clínica, y si cogió empezada esta entrevista, no se preocupe porque queda subida tanto en Facebook, ahí nos encuentran como Radio Centro, Centro Digital, o también en YouTube, ponen en el buscador Sin Peros ni Rodeos,
y automáticamente usted va a poder ver toda esta entrevista. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Sin Fronteras Studio. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura.